Un cordial saludo. Me llamo Manuel Albarracín Lancheros. Soy estudiante de la materia Contratación Estatal con el docente Santiago Salazar en la UPTC, la Facultad de Derecho. El día de hoy hablaré sobre algunas principales características y diferencias de las modalidades de contratación estatal, específicamente la contratación directa y las causales de mínima cuantía. En este sentido, lo primero sobre la contratación directa es establecer su normatividad, la cual está regida por la Ley 1150 de 2007 en su artículo 2, numeral 4, entre las cuales establece como causales la urgencia manifiesta, la contratación de empréstitos, los contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, la contratación de bienes y servicios en el sector defensa, los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, los contratos de encargo fiduciario, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, el arrendamiento o adquisición de inmuebles, la contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia que requieran reserva para su adquisición, la selección de peritos, expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales, los contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los cabildos indígenas, asociaciones de cabildos indígenas o autoridades tradicionales indígenas, consejos indígenas y organizaciones indígenas con capacidad para contratar, cuyo objeto esté relacionado con la ejecución de programas, planes y proyectos del plan de desarrollo relacionados con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía, la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas. Los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras, regulados por la Ley 70 de 1993, que se encuentren incorporados por el Ministerio del Interior en correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad étnica cultural, el ejercicio de la autonomía y o la garantía de derechos de los pueblos de las mismas comunidades. Los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras, o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con 10 años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural y o la garantía de los derechos de las poblaciones de las mismas organizaciones. En situaciones de emergencia, desastres y dentro de sus territorios, las entidades estatales comprarán de manera preferencial y directa productos agropecuarios a los pueblos y comunidades indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, organizaciones y asociaciones campesinas, los cuales podrán ser donados al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. La contratación directa se debe regir por las causales generales de la contratación estatal, es decir, la idoneidad, la experiencia, esto conforme a realizar una selección objetiva. Si bien no es necesario establecer garantías para el cumplimiento de la contratación directa, es posible hacerlo. También se debe justificar la contratación directa, señalando la causal que la invoca, el objeto del contrato, el presupuesto del contrato y el lugar de consulta de los estudios previos. Para esto es necesario que la autoridad administrativa genere un acto administrativo, como lo señala el artículo 2.2.1.2.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015. Sin embargo, existen excepciones para generar el acto administrativo
que justifique la contratación directa, como es la prestación de servicios personales, el apoyo a la gestión y los contratos de que trata el artículo 2.2.1.2.1.4.3 del anterior decreto, en sus literales A y B. Respecto a la modalidad de contratación por mínima cuantía, tenemos en cuenta las establecidas en el artículo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se establece la definición de la mínima cuantía, esto es, la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas. En su literal A tenemos: se publicará una invitación por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas. Literal B tenemos: el término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. En su literal C tenemos que la entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. Literal D. La comunicación se aceptará junto con la oferta constituyente para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se establecerá el respectivo registro presupuestal. Respecto a los estudios previos para realizar este tipo de contratación, tenemos en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, en su numeral primero, la descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel, es decir, que se relacione el objeto a contratar con el respectivo alcance. 3. Las condiciones técnicas exigidas. Se generarán las reglas de juego en esta condición para los proponentes. 4. El valor estimado del contrato y su justificación. Este valor varía de acuerdo a las condiciones que establece el mercado respecto de los precios. 5. El plazo de ejecución del contrato, es decir, el plazo de término de tiempo en el que se realizará el contrato. 6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación, es decir, se debe contar con el presupuesto es suficiente para poder llevar a cabo este contrato. También tenemos que los estudios previos son llevados a cabo por un comité evaluador. Este comité está conformado por un componente jurídico, técnico y financiero. Una vez aprobado el estudio previo, se debe publicar en la página del SECOP a través de una invitación pública para que cualquier interesado pueda participar en el proceso a través del SECOP con un plazo mínimo de un día hábil. En esta invitación se deben relacionar los requisitos para la capacidad jurídica, requisitos habilitantes de experiencia, la capacidad mínima financiera, esto con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato. El criterio de evaluación en el proceso de mínima cuantía se da por la oferta de menor precio, siempre que el proponente cumpla con las demás condiciones de la invitación. Esta evaluación se debe publicar en el SECOP con un plazo mínimo de un día hábil. Si hay dos propuestas que empaten, la entidad estatal deberá aceptar la propuesta que haya sido presentada primera, radicada por el proponente. El perfeccionamiento del contrato se da mediante la comunicación y la aceptación de la oferta, con el fin de garantizar la solemnidad en el mismo. Por último, establecer que en la contratación de mínima cuantía no es exigible el requisito único del registro único de proponentes. Muchas gracias.